Hola, soy Marta Daniela y voy a exponer sobre ambientes inadecuados de trabajo. Soy estudiante del Instituto Superior de Formación Técnica y esta exposición va a ser para la profesora Anaí Gauna de la materia Aspectos Preventivos. Ambiente inadecuado de trabajo. Para poder entender lo que es un ambiente inadecuado de trabajo necesitamos entender las diferentes terminologías que estamos utilizando. Ambiente, por ejemplo, significa todo lo que rodea, todo el espacio que rodea al ambiente de por sí, al trabajo de por sí. Inadecuado es cuando no satisface las necesidades del trabajo. Y trabajo es el conjunto de acciones o actividades con un fin. Para que se dé un ambiente inadecuado de trabajo tiene que suceder tres cosas: condiciones inseguras, actos inseguros o contingencia. Las condiciones inseguras se dan cuando el ambiente físico no cumple con las necesidades. Por ejemplo, un piso mojado, mala colocación de andamios, etc. Estas cosas pueden producir daños en la salud de los trabajadores y puede evitar el trabajo en sí. Actos inseguros se debe a los trabajadores fijos. Los trabajadores, cuando no se colocan el arnés de seguridad, cuando no utilizan los elementos de protección personal, ya sean gafas, protectores auditivos, respiratorios, suceden estas cosas, y más aún sabiéndolo. Hagan o no hagan, realicen o no realicen el acto inseguro, pueden afectar la salud de los trabajadores. Y contingencia en sí es cuando no se puede prever. Son situaciones o hechos impredecibles que ya uno no puede prever porque salen de la naturaleza misma. Para poder entender o saber lo que es un ambiente inadecuado de trabajo, es muy necesario que sepamos los diferentes riesgos, diferenciar los riesgos que tenemos en los ambientes de trabajo para poder subsanarlo y evitar la pérdida de vidas o pérdida de miembros del cuerpo, la amputación de miembros, las lastimaduras, los accidentes de por sí. Hay riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos, hay riesgos psicosociales, y cada uno de estos son riesgos que pueden dañar y afectar la salud del trabajador. Estos se encuentran en el mismo ambiente de trabajo. Un riesgo físico es en sí lo que afecta directamente la salud del trabajador, y puede llegar de diferentes formas. Encontramos los riesgos físicos que vienen de parte de una maquinaria, una herramienta, cuando una máquina no está en condiciones debidas o no tiene la debida cartelería de seguridad, muchas veces puede producir un daño. Cuando las herramientas están fuera de estado, un martillo que no está bien asegurado, cuando la cabeza del martillo no está muy asegurada, puede producir un daño. Pueden producir golpes, cortes, atropellamientos, puede llegar hasta la amputación de un miembro o hasta la muerte misma del trabajador. Otro riesgo físico es el ruido. Cuando es muy alto el ruido puede generar una sordera profesional. Otro riesgo que tenemos es la iluminación. La falta de iluminación nos puede disminuir la vista en gran escala y hasta puede traer una ceguera a lo largo del tiempo. O cuando la iluminación es muy alta y trabajamos con iluminación muy alta constantemente, puede traer una ceguera a lo largo de los años. Después tenemos las temperaturas extremas. Las temperaturas extremas puede ser o mucho calor o mucho fuego. Cuando o mucho frío. Cuando hay mucho frío tenemos la hipotermia. Y cuando hay mucho calor tenemos hiperpirexias, lipotimias, golpes de calor, desmayos, mareos. Cuando hay mucho frío, la hipotermia puede generar que los vasos se contraigan a tal punto que el ritmo cardíaco desacelere y puede haber fallas.
cuando la hipotermia es de mucho tiempo, cuando la exposición al frío es de mucho tiempo. Las radiaciones pueden traer quemaduras, hemorragias, cánceres. La vibración puede traer un aumento de la vibración, puede traer un aumento del ritmo cardíaco, puede traer una aceleración del ritmo respiratorio o una reducción de la actividad cerebral. Hay que tener muy en cuenta cuando estamos presentes a estos riesgos. Después tenemos los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos se pueden dar de tres formas: en trabajo repetitivo, en mala postura o en sobreesfuerzo. Trabajo repetitivo es cuando se daña, cuando uno trabaja muchos años en una misma actividad, repitiendo casi sincronizadamente la actividad muscular. La mala postura se da cuando uno trabaja, por ejemplo, frente a una computadora muchos años sentado en una mala postura, sentado en una silla que no es cómoda. Para esto se recomienda que no se pase más de 50 minutos sentado cuando una persona trabaja mucho tiempo en lo que es oficinas. Después tenemos el sobreesfuerzo, cuando uno levanta cargas y primero que nada no sabe cómo levantarla, y segundo que nada la carga es muy superior a lo que el cuerpo humano tolera. Por dar ejemplo, por ejemplo, en trabajos repetitivos tenemos síndrome carpiano. Ese síndrome se da se da mucho en la actividad de los peluqueros. Cuando los peluqueros cortan muchos años el cabello, le genera acá, en una vena que se llama carpiano, genera tipo un adormecimiento que hace que la persona siga con esa actividad. Esa vena es una especie de vena. Dolores lumbares, hernias de disco, hernias en cualquier parte del cuerpo. Y después dolores de cabeza son las primeras alertas que tenemos para los riesgos ergonómicos. Son dolores de cabeza, mareo, dolores musculares. Después de los riesgos ergonómicos tenemos los riesgos químicos. Los riesgos químicos se dan cuando hay una no controlada exposición a los agentes químicos. Estos pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, pueden traer corrosión de tejidos, irritación de dermis, pueden traer neumoconióticos, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, cancerígenos o mutógenos. Los riesgos químicos se dan, ingresan al trabajador por vía respiratoria, por vía digestiva, por vía sanguínea, por vía dérmica. Dependiendo de la vía de ingreso también puede ser la afección. Una corrosión de tejido, por ejemplo, se da por vía dérmica, una irritación de dermis también, una neumoconióticos se da por medio de vías respiratorias, asfixiantes también, y así. Después de eso tenemos los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos se dan cuando nos encontramos frente a exposición de bacterias, parásitos, virus o hongos. Las bacterias se dan más en exposición con animales. Tétanos, brucelosis, tuberculosis. Y los parásitos pueden traer paludismo, toxoplasmosis, que vienen de las heces de los animales. Los virus pueden ser hepatitis o rabia, que se transmiten por medio de la salivación o sanguínea. Después tenemos los hongos, que pueden ser hongos generados directamente por la transpiración o sudoración del trabajador cuando no es atendida su fisionomía, cuando genera sobreexceso de líquidos, cuando estamos en un ambiente caluroso, por ejemplo, y sabemos que el trabajador va a trabajar en un lugar cálido donde va a transpirar en exceso.
y no tiene un cambio de ropa necesario, se genera un pie de atleta, por ejemplo, en el pie que le salen hongos. Después de eso tenemos los riesgos psicológicos. Los riesgos psicológicos se pueden dar por diferentes situaciones, por ejemplo, una mala organización en los turnos, una falta de comunicación tanto entre empleados y jefe o entre empleado y empleado, una nueva tecnología implementada en la empresa, nuevas formas de organización dentro de la empresa cuando cambian el ritmo de trabajo. Esto puede traer afecciones, por ejemplo, insomnio, cuando hay falta también de organización en los turnos de trabajo, puede traer insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos psicológicos, mareos, dolores de cabeza, trastornos cardiovasculares, entre otras cosas. Todo esto se puede dar en el ambiente de trabajo y se lo toma como un riesgo que es muy importante de subsanar, porque a lo largo de los años acarrea enfermedades profesionales cardiovasculares, respiratorias, inmunológicas. La técnica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos, biológicos, ambientales, para poder hacer una adaptación de los trabajadores a los puestos, hacer una adaptación de los trabajadores a los ambientes expuestos. No, está mal dicho eso. Técnica de prevención de las enfermedades profesionales, que actúa identificando, cuantificando y valorando y corrigiendo los factores físicos, químicos y biológicos ambientales para ser compatibles con el poder de adaptación de los trabajadores expuestos a ellos. Esa termina que podía sacar. ¡No! ¿Salió mal? EPC. Elementos de protección colectiva. Estos se pueden dar entre cartelería, luces, vallas, marquesinas. Y muchas veces los riesgos son... muchas veces los riesgos físicos, químicos, biológicos, son imposibles de prever una medida en la que el trabajador no se vea expuesto, como el riesgo de caída. Muchas veces no podemos evitar la caída de un trabajador por un medio físico, entonces se colocan estos elementos de protección colectiva, que son vallados. Muchas veces tienen que trabajar en horas nocturnas, por eso se colocan luces, muchas veces intermitentes, muchas veces luces fijas, y así. Después tenemos los elementos de protección personal, que serían los cascos, botas, protección respiratoria, auditiva, protectores oculares, arnés de seguridad, chalecos reflectantes, mascarillas de seguridad, caretas. Todas estas cosas sirven para la protección personal del trabajador. Hay que tener en cuenta que hay que detectar muy bien lo que son cada uno de los riesgos de trabajo para poder prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Está en juego la vida de los trabajadores y no debemos jugar con estas cosas.